Nos acompaña en el estudio Tatiana Amaya Barrera. Ella es trabajadora social y hace parte del Observatorio de Paz y Derechos Humanos del Nodo Nororiente y de la Corporación Compromiso, que precisamente toca estos temas. Y con las buenas noches, Tatiana, bienvenida y sin duda, pues gracias por aceptar esta invitación. Estamos iniciando el año, pero bueno, es muy importante empezar a tocar estos temas que fueron resonantes en el 2022 y que ojalá en el 2023 no se repitan. Bienvenida a Protagonistas de Oro Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Para nosotros la Corporación Compromiso es una tarea que hemos asumido de poder visibilizar los distintos tipos de violencia, entre esos los feminicidios, precisamente, que es el tema que vamos a conversar hoy. Exacto. ¿Cómo se encuentra Santander en registros de feminicidios en comparación con otras regiones del país? Bueno, al cierre de los registros del observatorio, que fue de enero a octubre de 2022, tenemos una cifra alta, que son 14 feminicidios y 7 tentativas de feminicidios, es decir, 21 casos del máximo escalón de violencia contra las mujeres. Eso pone los ojos sobre Santander, porque no es cualquier cifra, o sea, han sido 21 hechos de mucha violencia contra la integridad de mujeres, generalmente por las personas cercanas a ellas. De esos casos 14 que usted anuncia en los 3 primeros trimestres, de enero a octubre, ¿cómo están con lo que tiene que ver con la región, Tatiana? Bueno, nosotros hacemos el registro principalmente por la información que obtenemos de prensa. Sí. Y en ese sentido la mayoría de casos se han presentado en Bucaramanga, el área metropolitana, Puerto Wilches y Barranca Bermeja. Usted habla de 14, pero ¿cuántos de esos registros que tiene el observatorio no fueron catalogados como feminicidios? Por derecho de petición, nosotros hicimos esa pregunta a diferentes instancias y se han catalogado solamente 4 hechos como feminicidios. Sin embargo, nosotros cuando acudimos a revisar los casos, vamos a la ley Rosalvira Celi, que es la ley contra feminicidios en Colombia, y ahí se tipifican de diferentes maneras, digamos, están las características que nos pueden decir cuándo es un feminicidio. Y nos damos cuenta que los 14 casos cumplen con esas características. Bueno. Volviendo al tema, cuando hacíamos la presentación en esta primera parte de los informes especiales de casos específicos, ahora hablando de Nicole Valentina, que fue uno de los hechos que más impactaron. ¿Por qué ese tema no se catalogó como feminicidio? Bueno, ahí hay varias cosas que conversar, ¿no? Una es que los funcionarios encargados de hacer las investigaciones, de, digamos, llevar a cabo todo ese proceso de la tipificación, no están formados con el enfoque de género, y muchas veces cuando se hace la investigación no se tiene esa perspectiva puesta, entonces después pues ya es mucho más difícil que se catalogue de esta manera. Segundo, porque hay una creencia de que los feminicidios ocurren solamente cuando es la pareja la que asesina a su pareja mujer, ¿sí? Pero esto realmente no es así. La ley también establece que hay unas características, por ejemplo, la posición de indefensión, ¿sí? O la relación de poder también que hay entre el victimario y la víctima. Entonces, en el caso de Nicole se catalogó como un robo porque es difícil establecer que esta persona la atacó a ella por el hecho de ser mujer, pero también, digamos, las otras miradas es que si usted es un hombre grande, digamos, fuerte, ve a una niña de colegio que va indefensa, usted ve a otros hombres caminando y ve a esa niña, seguramente acude a ella porque sabe que tiene una ventaja física sobre ella. Entonces, en ese sentido, por eso diferentes organizaciones de mujeres pedían que fuera catalogado también como feminicidio, porque observaban que había una relación de poder en el que ella estaba en desventaja, más allá del robo del celular. Sí. Es que motivó a que esa otra violencia, ese otro escalón, la violencia escalara a tal manera que terminara con la vida de una niña. Sí, usted habla, digamos, quienes hacen la investigación, quienes adelantan el proceso, y a veces por la complejidad, de pronto por el ruido que se hace mediático, pues se quedan tal vez en lo más pequeño que es, digamos, el robo de un celular. Sí. Y no la vida humana, de pronto.
Sí, sí, también tiene que ver con la opinión, ¿no? Los Sí. golpes de opinión. Ahí hay una influencia que es fuerte, pero también tiene que ver con una cuestión de no pensarse desde las relaciones de poder. O sea, el Sí. género, la raza, la clase establecen relaciones de poder. Es una cosa que hay que tener en perspectiva para poder actuar con mayor justicia, ¿no? Una Sí. cuestión de apuntarle a la justicia. Hablaba usted del caso Nicole Valentina y hablaba también cuando el feminicidio, dicen, es cuando es la muerte de la pareja sentimental, pero hay muchos casos que los hablamos ahora antes de iniciar esta entrevista. Y concretamente, de acuerdo con las leyes que hay, ¿cuándo un hecho es calificado o considerado como feminicidio? Bueno, quisiera decir que hay una cosa que es el violentómetro, que le invito a las personas. ¿Cómo es eso? El violentómetro es una herramienta pedagógica que toma el termómetro, ¿no? Pero lo pone en las diferentes escalas de la violencia contra las mujeres o la violencia basada en género. Entonces hay una cuestión que es los chistes hirientes, ¿no? O sea, cuando yo todo el tiempo estoy como tirando pullitas, ¿cierto? Que van hacia el autoestima. Hay otra cosa que son el querer controlar, que como me he visto, que me pongo, con quién hablo, revisar el celular, eso también es... Esos son los primeros pasos, digamos. Esos son como los primeros pasos que tenemos que estar alertas. Hay otra cuestión que ya son los empujones, ¿cierto? Y el feminicidio es el máximo escalón. También hay que hablar de una cuestión que se llama el círculo de la violencia, y es que el victimario agrede, ¿cierto? Y después dice, no, pero yo puedo cambiar, ¿no? Como que no fue mi culpa, es que también, bueno, hay otros factores, no asumo la responsabilidad. Me muestro completamente abierto, entonces las mujeres perdonan, ¿cierto?, con la esperanza de que va a cambiar y vuelve y se repite ese círculo de violencia. Entonces generalmente cuando la violencia ha sido cometida por una pareja, una persona cercana, ha existido ese círculo de violencia o esos precedentes de cuestiones que pueden parecer muy chiquitas, pero que ya nos van dando señales, ¿cierto?, de un comportamiento machista. Sí. Y el feminicidio, para concretar, me voy a remitir acá a nuestro informe, que aquí lo hemos consignado, la ley es la 1761. Entonces dice que el feminicidio es cuando una mujer es asesinada por ser mujer, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se acude a la relación de poder, ¿no? Usted es mía, si no está conmigo no está con nadie más, o se violenta, por ejemplo, el pelo, las características del cuerpo, que son características de las mujeres. Pero además la ley dice, haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, ¿sí? O sea, una persona cercana, no necesariamente la pareja. Eso cuenta para tipificarlo como feminicidio. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión. Cometer el delito en aprovechamiento de relaciones de poder ejercidas sobre la mujer de forma económica, sexual, militar, política, sociocultural también. Cometer el delito de generar terror, humillación, que existan antecedentes de violencia, que era lo que explicaba antes con el violentómetro, o que la víctima haya sido incomunicada, puesta en una situación de disminución. Esas también son características que cuentan para que se tipifique. O sea, de acuerdo, o sea, feminicidio cuando hay la muerte, pero hay casos en los que no existiendo la muerte, se tipifica y se califica una agresión como feminicidio. Como tentativa de tentativa de feminicidio. Tentativa de feminicidio. Vea, pues, es muy importante. Ahora, diríamos algo esencial. ¿Hace falta mayor rigurosidad en las leyes y en la misma justicia, Tatiana, frente a hechos que tienen las características de feminicidios y lo dejan en un simple homicidio, lo que usted acaba de decir? Sí, digamos, hay algunos jueces, fiscales, abogados que dicen que ya hay una forma de tipificarlo, que es el homicidio agravado, ¿no? Entonces lo agrava su condición de mujer o la condición de disminución. Entonces dicen como, bueno, no, ya con eso está. Pero en el caso de las mujeres es una cuestión que es específica, porque es hacia el hecho de ser mujer, primero que todo. Sí. Pero además es una cuestión de nombrar,
porque lo que no se nombra no existe. Entonces, cuando empezamos a hablar de feminicidio, ¿cierto?, se va visibilizando que no se trata de crímenes pasionales, que es algo de lo que todavía se habla en los medios, luego con mucho respeto, pero también desde la policía, y eso ya está abolido hace rato. No son crímenes pasionales, es una cuestión de género que si la nombramos tenemos la oportunidad de hacer todo ese trabajo previo para que no ocurran los feminicidios, sino hacernos conscientes de que hay una cosa que se llama violencias basadas en género. Bueno, y en ese caso, por ejemplo, ¿cuál es el rol, la función que cumple la corporación Compromiso? Bueno, nosotros hacemos un ejercicio de observar las violencias basadas en género, pero también la violencia política, que de hecho ahí las mujeres tenemos una violencia diferenciada, también las mujeres que asumimos roles de defensa de los derechos humanos o de liderazgo, y también la violencia económico-social. Nosotros ahí hablamos de las dinámicas de las rentas, del narcotráfico, donde las mujeres también tenemos una violencia, una forma, un papel específico en nuestro rol de mujeres, y también el tema de los feminicidios. Hacemos un trabajo de incidencia con los datos que tenemos, de denunciar, también de exigir sobre todo que la política pública sea una cuestión que responda realmente al fenómeno social, y es que hay 21 casos que registramos este año y que no se trata de una persona, sino de familias enteras, ¿cierto?, que tienen el dolor por la pérdida de su familiar o por el hecho violento en sí que afecta a todos los miembros de un grupo familiar. Hablamos igualmente, antes de iniciar esta entrevista, pues, ¿qué pasa en aquellos casos, Tatiana, cuando es el hombre que es agredido? A veces el hombre, la mujer calla muchísimo, pero el hombre cuando dice, hay casos, y uno los ve con mucha frecuencia. Bueno, esa es una pregunta interesante y frecuente también, ¿no? Digamos, hablar de feminicidios, nombrar una cosa no significa negar la otra, ¿no? Hablar de feminicidios es porque, como digo, mayoritariamente las mujeres viven esa violencia específica en su condición de mujer, pero también vale la pena decir que ese hecho también es un hecho de violencia machista, ¿no? O sea, el hecho de que si usted es violentado, usted no vaya y denuncie por el miedo a que digan, imagínese un hombre se dejó pegar de la mujer, ¿no? Un hombre y mire cómo lo trata la mujer, si es que él es el que tiene que ser fuerte siempre, ¿cierto? Físicamente, psicológicamente. Entonces también es importante nombrar y hablar de la violencia que viven los hombres, ¿sí? O sea, como digo, lo que no se nombra no existe. Y con la violencia de género, pues no excluye uno. No, el género, violencia de género es incluyente los géneros, ¿cierto? Además, me dicen por aquí, por el retorno, y es que acuérdese que el carácter, en el país le tienen miedo a las mujeres santanderianas, la idiosincrasia, dicen que son bravas. A veces le preguntan a uno, oiga, Carlos Julio, ¿verdad que las mujeres santanderianas son así de bravas? Que digo, no, parece que son muy dulces, cariñosas. Eso sí, cuando se enojan es otra cosa. Las mujeres santanderianas, herencia comunera, ¿no? Hemos sido parte de la independencia de este país. La revolución de los comuneros. Ajá, no hay que esperar menos. Bueno, Tatiana, cuando hoy 2 de enero apenas estamos despuntando el año, ¿cuál es el mensaje para todas las mujeres, sobre todo aquellas que callan el maltrato de toda índole? Bueno, creo que es importante reconocernos a nosotras mismas cuando nos vamos dando cuenta de esas cosas con las que no nos sentimos cómodas, ¿no? O sea, hay que ir a lo que es bonito, lo que siente bonito, lo que está agradable. Pero cuando nos vamos dando cuenta de que se quiere ejercer el control sobre nuestra economía, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra opinión política también, sobre la forma en cómo entendemos la vida, hay que empezar a cuestionar si realmente eso es lo que queremos, ¿no? Y pues en el caso de ya vivir la violencia física, no guardar silencio. Seguramente da miedo, ¿sí? A veces parece que no hay muchas opciones, pero cuando uno da el saltico hacia afuera, se da cuenta que hay luz más allá. Y quisiera añadir algo también, y es que hay una responsabilidad en los hombres, de paso a hacerles la invitación, a cuestionar también, primero, ese poder que pueden ejercer, ¿no? Esas prácticas, esas lógicas que nos enseñaron desde muy pequeños.
pero también a darse cuenta cómo el patriarcado, que es una palabra que escandaliza mucho, pero que el machismo, digamos, también los ha condenado a una sola forma de ser hombres. Sí, Y no tanto bueno, el patriarcado se identificaba en otras razones. El Sí, sistema. sí. El machismo, pues sí, ya. Ajá, bueno, el machismo les ha enseñado una sola forma de ser hombres en la que se priva de su sensibilidad, ¿no? de sus emociones, de poder hablar, por ejemplo, también cuando hay violencia, de manifestar el sentir y también en su forma de relacionarse con las mujeres y con otros hombres. Entonces vale la pena también cuestionárselo porque no es algo que nos corresponda solamente a nosotras. Sí. Ustedes hacen parte de esta sociedad y no se puede el cambio si no lo asumimos entre todos y todas. O sea, todos. Bueno, usted me decía igualmente la tarea que cumple pues la Corporación Compromiso en la parte de la paz. Ahora que el presidente Petro habla de la paz total, pues terminando el año 2022, la primera fase de los diálogos con resultados muy positivos, 4 de los 6 puntos. En La Habana, con el tema del ELN, bueno, esa paz total que involucra igualmente pues a todos. Sí, pues los observatorios de paz y derechos humanos, Sí, porque exacto. Precisamente queremos visibilizar las acciones de paz que se hacen desde la cotidianidad, pero también hacia lo estructural. Nuestra postura es la paz para todos y todas, para lograr la vida digna. Y además decir que el tema de la paz total es difícil, pero es interesante también porque, por ejemplo, Bucaramanga, el área metropolitana, tiene una cuestión que son las rentas ilegales del narcotráfico. Muchísimo. Que no se nombra mucho, ¿cierto? Pero que se sabe que está ocurriendo. Y eso también afecta que la gente no pueda tener la vida digna, no pueda vivir en condiciones de paz. Y ahí también deben estar los ojos del gobierno nacional.